Bueno, hoy vamos a abordar este tema de cuando las mujeres tenemos esas reglas locas que vienen, se van y que incluso vienen y se quedan por mucho más tiempo del regular. Y la mayoría de nosotras decimos, las hormonas son las culpables. Y será así, doctor Francis Ruiz está con nosotros justamente para decirnos si esto verdaderamente, esta acusación es cierta, doctor. Realmente sí, el ciclo menstrual, bueno, es todo un proceso que requiere una gran cantidad de hormonas que están involucradas. Entonces todas tienen que coordinar de una forma bastante precisa para poder permitir que el ciclo menstrual se cumpla. Entonces cualquiera de estas hormonas que falle o existen otras hormonas que alteran la dinámica de este ciclo pueden afectar el buen funcionamiento del ciclo menstrual. De hecho, vemos que las irregularidades son súper frecuentes. O sea, nosotros vemos que es un porcentaje muy importante de mujeres que en algún momento de la vida han tenido algún desorden hormonal. Muchos transitorios, muchos permanentes, pero sí hay una serie de hormonas que pueden estar implicadas en que esto no funcione bien. Por ejemplo, prolactina. Entonces, la prolactina es la hormona de la lactancia, pero hay entidades, por ejemplo, medicamentos o hay algunas enfermedades que al elevar estos niveles alteran el buen funcionamiento del ciclo menstrual. Todas las mujeres dicen, no tengo la regla, se me fue hace 2 o 3 meses, no encuentro un motivo aparente y podemos estar ante este escenario. Entonces, eso es un escenario que ocurre con alguna frecuencia. Uno que todavía es mucho más frecuente, que desgraciadamente lo hemos visto con esta oleada de obesidad, ha sido el síndrome metabólico. Entonces, todos hemos escuchado en algún momento la famosa poliquistosis ovárica. Entonces, esto en un gran porcentaje de pacientes lo que ocurre es que conforme vamos ganando peso, vamos aumentando nuestros niveles sanguíneos de insulina y esos niveles sanguíneos altos de insulina empiezan a afectar una parte del ovario. Estimulan unas células que se llaman las células de la teca. Estas empiezan a producir entonces unas hormonas que se llaman andrógenos. Estos andrógenos son la contraparte de los estrógenos. Digamos, los hombres tenemos testosteronas, que son andrógenos, las mujeres tienen estrógenos, y entonces son contrarios uno a otro. Entonces, cuando una mujer tiene un ambiente donde el exceso de andrógenos es marcado, bloquea la función de los estrógenos, y entonces no ovulan. Claro. Entonces, al no ovular, no pueden tener regla. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Ahora, doctor, si nosotros nos hacemos un examen de hormonas, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros que deberíamos de buscar en los resultados? Si nos pudiera explicar bien, estar frente a un examen como este. Sí, realmente aquí lo que vemos, por ejemplo, estas dos hormonas de acá, que son la FSH y LH, son las hormonas que orquestan el ordenamiento a nivel del ovario de cómo tiene que ese ovario ir funcionando. Estas se producen en el cerebro. Entonces, al producirse en el cerebro, eso se va emitiendo a través de pulsos que van por la sangre, llegan al ovario y estimulan a que el ovario empiece a producir estradiol, que empieza a producir los estrógenos. Todos esos estrógenos son los que van a ir favoreciendo que el paciente pueda tener, la paciente pueda tener un folículo, que es el que va a liberarse una vez cada mes, y que pueda entonces la mujer tener posibilidades de quedar embarazada. Y si eso no ocurre, pues entonces eso sigue. Después la progesterona, que es la otra hormona como de la segunda mitad del embarazo, empieza a subir, y si no hay embarazo, entonces hace una caída abrupta, y eso favorece que el paciente entonces la paciente tenga el sangrado menstrual. Esta es la prolactina, como le comentábamos. Esta lo que hace es que cuando está elevada de forma anormal, bloquea estas dos. Entonces, si usted bloquea estas dos, no puede producir estradiol. Si no puede producir estradiol, no puede estimular el folículo. Si no estimula el folículo, no ovula. Si no ovula, no tiene regla. Híjole, entonces en este caso, en todas las que vemos, podrían de alguna manera afectar nuestra regla. Exactamente. Entonces, aquí el punto es, porque más que hablar de cuál es el rango normal, esto realmente es muy difícil. Esto es, como le comentaba, el ciclo menstrual es algo muy dinámico. Entonces, depende de qué etapa del ciclo, estos valores cambian. Entonces, más que tratar de hablar si está en un valor normal o no, tenemos siempre que interpretarlo en qué momento del ciclo está la paciente. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando una mujer llega, dice, doctor, vea, tengo problemas del ciclo menstrual, esto me ha estado pasando, nosotros ahí tenemos que ver, bueno, cuánto tiempo de evolución tiene, se relaciona con medicamentos, qué otras enfermedades padece, y según lo que nosotros veamos, decimos, no, vamos a ocupar esta y esta. Entonces, con respecto a esas hormonas, ahí sí nosotros interpretamos, porque ya vamos a saber, ok, yo estoy sospechando que la paciente tiene una hiperprolactinemia. Entonces, si tiene estos valores llamativamente elevados, yo sé que esto me los va a bloquear. Entonces, yo al pedir las pruebas, voy a ver que en lugar de estar en 3, en lugar de estar en 2, puede que estén indetectables.
Ahora, doctor, en este tema de las reglas irregulares, ¿verdad? Que pueden ser que disminuyen, desaparecen, vuelven, son abundantes. ¿En qué momento decido yo revisarme la tiroides, por ejemplo? Ok, con la tiroides es cuando nosotros vemos que no hay ninguna de las otras causas más evidentes, por ejemplo, una situación de estrés, la relación con un medicamento que la paciente empezó a tomar un medicamento y se le fue la regla. Claro. Sí. Cuando nosotros no encontramos nada, siempre tenemos que ir a revisar a la tiroides, porque la tiroides es la glándula que produce las hormonas que se encargan de regular todo el metabolismo. Entonces, para que nosotros tengamos un buen funcionamiento de nuestros ovarios, tengamos un buen funcionamiento de nuestro cerebro y favorecer que esto se libere de forma adecuada, necesitamos asegurar que la función tiroidea está normal. Entonces, cuando uno ve que el paciente de entrada no encontramos ningún factor de los más frecuentes, pues vamos a buscar la tiroides. Por ejemplo, si usted tiene un hipotiroidismo, que es cuando el paciente tiene una menor producción de hormona tiroidea, nosotros vamos a ver que ese hipotiroidismo, si es muy severo, que lo veríamos porque esta hormona estaría muy disparada. Elevada. Entonces, eso haría el diagnóstico de un hipotiroidismo. Entonces, depende de la severidad de ese hipotiroidismo, puede a su vez favorecer la elevación de esta hormona, que es la prolactina. Entonces, hemos visto que cuando la elevación de esta prolactina ocurre a raíz de un hipotiroidismo, esto bloquea el eje y al bloquear el eje la paciente no regla. Como un dominó otra vez. Es como un dominó. Entonces, hay que ir viendo la magnitud, pero sí, definitivamente en todos los esquemas de abordaje de un paciente con trastornos menstruales o con trastornos de infertilidad, nosotros siempre vamos a pensar en la tiroides. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hipertiroidismo? Cuando la tiroides trabaja más bien muy acelerada, ¿también impacta? También impacta, o sea, tanto el hiper como el hipo pueden producir infertilidad y pueden producir amenorrea. O sea, las dos lo pueden hacer, depende de la magnitud, porque... Pero digamos, específicamente hablando del hipertiroidismo, lo que las mujeres empiezan a notar, más cuando está en casos muy severos, es de que la regla más bien se empieza a espaciar. Entonces dice, doctor, yo tengo mi regla cada 28 días y de hace 4 meses para acá veo que me viene cada 45 días. Y lo otro que he notado es que el volumen del sangrado ha empezado a disminuir. Entonces los pacientes tienen lo que llamamos nosotros hipomenorreas, o sea, un flujo del sangrado menstrual menor del que la paciente está acostumbrada. Entonces, por eso es importante, cuando el paciente tiene estos trastornos, tratar de poner atención en esos factores básicos, digamos, cómo ha estado su ciclo en cuanto a los días, si ha cambiado del histórico. Por eso es importante que las mujeres siempre lleven un registro de cómo son sus reglas, porque cuando notan cambios, ya uno empieza a poner atención, por lo menos para marcar la cancha, cuándo fue que arrancó. Y lo otro, se ha variado su sangrado. Entonces, a veces eso es muy difícil de determinar, pero por ejemplo, indirectamente usted lo puede medir con el volumen de toallas. Digamos, doctor, yo gasto un paquete de toallas todos los meses y ahora pues con 3 y 4 y ya, eso es lo que me dura a mí mi sangrado. Entonces, eso llama la atención y ahí es donde uno va a revisar si la tiroides tiene una implicación en este aspecto. Lo cierto es que hay que estar checándonos, ¿verdad? Y hay que estarle dando seguimiento cuando algo cambia, no dejarlo pasar. Sí, no hay que dejarlo pasar. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente.